Esta noche volvemos a salir de viaje. Nuestro destino, ese reino desconocido que es el reino astral. Desde que hace años un autor que se hacía llamar Lobsang Rampa escribió libros como El tercer ojo, en los que relataba la posibilidad de viajar fuera del cuerpo, el tema apasionó a millones de seres humanos en el planeta. A raíz de entonces, toda una legión de viajeros aventureros se lanzaron a la búsqueda de ese nuevo reino desconocido. Lo que prometían era apasionante. Un nuevo mundo, sin fronteras, sin barreras de tiempo ni espacio. Un nuevo paisaje desconocido se abría ante la mente y el espíritu de los buscadores. Es el mundo astral, un universo que ya hemos buscado otras veces, pero sigue siendo uno de nuestros temas más demandados. Por ello, esta noche volvemos a él de nuevo. Y como guía, hoy nos serviremos de un estudioso, investigador de este tema. Su nombre, Antonio Moraga. Nuestros temas de hoy, esta noche con un premio, como os decíamos, entre toda la gente que nos llame, que quiera entrar en nuestro chat, en el IRC Hispano, Canal El Blanco, IRC Hispano, Canal El Blanco, que ya está funcionando, vamos a sortear un curso especial que nuestro invitado nos ofrece. Y el tema, uno de nuestros favoritos, el viaje astral, a nuestro teléfono 905 11 80 80, 905 11 80 80, por si queréis participar. Y ya solo nos queda saludar a nuestro invitado, Antonio Moraga. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Bienvenido al Espacio en Blanco. Gracias a ti. Bienvenido, porque acabas de regresar de viaje, de la India. Exactamente, acabo de venir de la India hace una semana. Y vaya pedazo de bozarrón que tienes. Sí. ¿Cuántos años llevas en estos temas, Antonio? Ahora te presentamos algunas de las cosas que llevo haces. toda la vida. En realidad empecé con 6 añitos y en realidad, en serio, a partir de los 8 años que ya estaba metido en un monasterio donde viví interno varios años. ¿Sí? Sí. ¿Qué monasterio? Este es un monasterio que está en Hinojosa del Duque, en Córdoba, un monasterio de frailes carmelitas. Yeah. Allí tuve la mejor experiencia de mi vida a nivel espiritual y la más profunda de todas. ¿Sí? Sí. Fue un regalo para mí. Bueno, seguramente luego nos lo cuentas. Decir que Antonio Moraga es presidente de la Alianza Española de Reiki, es máster en PNL, instructor también en PNL, que hemos hablado hace poco tiempo de ello, instructor Programación neurolingüística, instructor también de viajes astrales, entre otras cosas. ¿Y te dedicas a esto profesionalmente desde hace cuánto? Efectivamente, hace unos 10 años me dedico profesionalmente a esto exclusivamente. ¿Te puedo preguntar qué hacías antes? Antes llevaba, aunque llevo toda la vida haciendo meditación y todo este tipo de cosas, trabajaba en la recepción de un hotel. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? En el Hotel Eurobuilding de Madrid. Qué curioso. Qué curioso. Y acabas de regresar de la India, donde has estado con un maestro espiritual que ha convocado 550.000 personas, me contabas. Efectivamente. No ha sido el programa ni siquiera más grande que la ha hecho otros todavía mucho más grandes, pero ha sido un programa muy especial para mí, muy profundo. Llega a convocar hasta 2 millones de personas ahí en la India. Decís que cerca de Delhi, muy cerca de Delhi. Cerca de Delhi, al norte de Delhi, a unos 40 kilómetros. ¿Cómo se llama el ashram? El ashram se llama Sirihans Yogasram. Sirihans Yogasram. Qué curioso. ¿Y el maestro espiritual ese que dices que... ¿Cómo se llama? Él se llama Marayi. Curioso. Este es nuestro invitado. Va desde hacer unas prácticas de Reiki, unos estudios de Reiki. Y el curso que vamos a regalar es uno de los que él prepara de Reiki. ¿Los haces cada mes? Efectivamente, todos los meses hacemos, todos los fines de semana, los diferentes niveles, de tal manera que en el mes tenemos cada fin de semana un nivel diferente. Ya, pues hay un curso introductorio de Reiki que sorteamos esta noche de los que da Antonio Moraga, entre todas las llamadas y toda la gente que entre en nuestro chat. Pero nuestro propósito es llevarlos al mundo astral, ¿te parece?
De y lo acuerdo. hacemos enseguida, después de esa primera introducción, recordando los teléfonos 905 11 80 80 y el IRC Hispano, Canal de Blanco. Ahí podéis entrar si queréis esta noche entrar en este debate que tenemos, en ese punto de encuentro y participar en el concurso que tenemos de ese curso de Reiki, un fin de semana con nuestro invitado. Lobsang Rampa, ese autor británico que decía ser un lama del Tíbet, nos relataba en sus memorias la posibilidad fascinante de salir fuera de nuestro cuerpo. A través de diversos ejercicios y de un adecuado entrenamiento, uno podía abandonar su cuerpo físico como si de un ropaje se tratara. En ese instante uno podría elevarse sobre la materia, contemplar su cuerpo tendido, abandonado, y a partir de entonces, viajar. En ese momento la experiencia era ya algo único, ilimitado, lleno de emociones y sentimientos nuevos y desconocidos. Es el viaje astral. De todo ello nos amplía datos nuestro invitado de la noche. Ahí estaba la introducción. ¿Te ha gustado, Antonio? Digo que... Encantado. Sí. Muy bonita. ¿Tú haces viajes astrales? Efectivamente, llevo muchos años, empecé a hacerlos con 15 años y llevo desde entonces, nunca he dejado de hacerlos. En unas épocas más que en otras, porque ha habido épocas de mi vida donde estaba haciendo todos los días y había días que dedicaba 16 o 17 horas a estar en el astral. ¿Tanto? O sea que mucho tiempo. ¿Se puede estar tanto tiempo fuera? Se puede estar mucho más, se pueden estar 2, 3 días seguidos, todo lo que aguante el cuerpo sin comer. ¿Sí? Sí, efectivamente, no hay ningún problema para eso. ¿A ti te influyó también Lobsang Rampa, como decíamos en esa introducción? Yo conocí a Lobsang Rampa, los libros de Lobsang Rampa los conocí justo después de haber empezado mis prácticas con viajes astrales. O sea, ¿tú antes ya sabías del tema? Yo empecé con un hombre que se llamaba Frank R. Young. Escribió un libro que se llama La Ciclomancia y fue el primero que cayó en mis manos sobre el tema, y haciendo estos ejercicios, uno de estos ejercicios que se llama Zembla, fue cuando tuve mi primera experiencia de astral, sin ningún guía, simplemente siguiendo estos ejercicios. Ya. Esta noche, atentos si queréis, nos habéis pedido muchas veces prácticas de viaje astral. En la segunda parte del programa, nuestro invitado, un experto viajero, nos dará algunas claves para poder viajar. ¿Qué es el viaje astral? Quizá vaya que empezar dando, aunque hace poco tuvimos también otro invitado que nos iba desde Brasil, hablando del tema, vamos a seguir dando definiciones. De acuerdo. El viaje astral, para mí, es una experiencia extracorpórea, consciente, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, dentro del plano físico y también en los planos espirituales. Algunos norteamericanos lo llaman OBEs, lo llaman experiencias de fuera del cuerpo. OBEs. Sí, quiere decir outside body experiences, que quiere decir exactamente eso, experiencias fuera del cuerpo. El viaje astral es una transferencia en realidad de conciencia del cuerpo físico al cuerpo espiritual, que se conoce como cuerpo astral. Uno, cuando hace esta transferencia de conciencia de una manera totalmente consciente y no pierde la conciencia en esta transferencia que ocurre normalmente durante el sueño, entonces está realizando un viaje astral. Quiero decir que, digamos, todos los sentidos se trasladan del cuerpo físico al cuerpo astral, de tal manera que es el cuerpo astral el que lleva la conciencia, es el que lleva la visión, es el que lleva el gusto, el olfato, o sea, todos los sentidos. La gente que viaja dicen que allí, o que esos sentidos
en ese otro lugar se incrementa mucho, se amplifica mucho y es todo muy diferente. Los colores son de otra forma, los sonidos son de otra forma. Exactamente, los sonidos pueden llegar a asustar al viajero en el astral las primeras veces, las primeras experiencias de desdoblamiento pueden causar, y de hecho causan a mucha gente que vuelva automáticamente al cuerpo, porque son sonidos muy fuertes a los que el oído físico no está acostumbrado. Lo mismo ocurre con la visión, lo mismo ocurre con los demás sentidos. Por ejemplo, una persona que sale al astral, aunque viera la realidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta habitación, la vería de una forma totalmente diferente. Vería colores, vería formas, tendría sensaciones, percibiría sonidos que una persona en el plano físico no puede percibir de ninguna manera. Pero la realidad se ve de forma diferente, ¿no vería una habitación así? Verían la misma habitación, verían las mismas sillas, las mismas personas que estamos aquí, sin embargo, la forma de captar sería totalmente distinta. Habría experiencias de un sentimiento profundo dentro de ellos, podrían ver los campos energéticos alrededor de las personas en la sala, podría ver los campos energéticos incluso alrededor de los objetos y todo lo que nos rodea. Más definiciones. ¿El mundo astral qué es? ¿Qué sería? ¿Dónde está además situado? El mundo astral está compenetrado justo dentro del mundo físico. En realidad son dos realidades que viven una dentro de la otra. Lo que ocurre es que el mundo astral es un mundo muy amplio donde tiene diferentes dimensiones y uno dentro del mismo plano astral puede ir a diferentes, digamos, a diferentes lugares donde se experimentan diferentes estados de conciencia. No todas las personas que entran en el plano astral, por así decirlo, conocen todos los planos del astral. Hay muchos subplanos y planos superiores donde algunas personas ni siquiera pueden entrar, se sienten impedidos a entrar porque no tienen la conciencia adecuada. Entonces, hay una parte del plano astral que está a nuestro alrededor, que lo podemos percibir muy fácilmente. Es muy típico alguien que está acostumbrado a viajar en el astral, que vea, por ejemplo, un animal que está en el astral mientras tú estás en el físico y está ocupando el mismo plano que tú tienes. Entonces, hay diferentes planos en el astral, pero el plano astral entra dentro del plano físico y podemos desde el plano físico, cuando hemos desarrollado la capacidad, percibir partes de ese astral que nos rodea. ¿El mundo astral tiene límites? No tiene límites para nosotros conocidos. Yo he tenido experiencias de querer romper esos límites, ir hasta donde se pueda llegar con los límites del viaje astral, y normalmente lo que ocurre en estos casos es que lo que ves son como lagos inmensos de luz imposibles de penetrar. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Esta noche este viaje nos está llevando por el mundo astral con un viajero tratando de aprender primero lo que es y luego algunas técnicas para llegar hasta allí. Dices que hay diferentes planos. Lobsang Rampa y otra serie de autores hablaban del bajo astral, un lugar donde era, dicen, peligroso, te podías encontrar con seres monstruosos y gente rara, ¿es cierto? Esto es cierto, y digo que es cierto no porque yo tenga una experiencia personal de ello. Yo tuve la suerte que el primer viaje astral que hice pasé propiamente al plano superior, a un plano lo suficientemente alto dentro del plano astral para no experimentar estas entidades. Sin embargo, he formado a gente y conozco a gente que ha penetrado en el astral por estos planos y me han contado muchas de las experiencias que han tenido. En realidad, estos seres no pueden hacernos ningún daño. Solamente provocan miedo en el viajero inexperto, por decirlo de alguna manera, y pueden hacer que titubee y que vuelva de nuevo al cuerpo físico si se asusta ante ellos. Pero realmente un daño real no nos pueden hacer, más que el propio miedo que podamos tener en ese momento. Ya. Hay quien dice que todo el mundo viaja, todos, y además estamos viajando todos los días. ¿Es cierto? Todas las noches hacemos viajes astrales. Todas las noches hacemos viajes astrales. Lo único que ocurre es que somos inconscientes de ellos. Yo, una de las experiencias más curiosas que tuve cuando empecé a viajar en el astral es que me encontraba a mucha gente colgando de los edificios que había al lado de mi casa, donde yo vivía, ¿Cómo? Estaban colgando, literalmente como globos, tirando. Hay un cordón de plata que une el cuerpo físico con el cuerpo astral y había mucha gente que estaba como un globo, en muchos casos incluso desnudos,
porque la gente cuando no es consciente, cuando viaja al astral no se viste. Hace falta hacerlo, en realidad, cuando lo haces conscientemente. Y era muy típico encontrarte a mucha gente colgando por encima de los edificios y eran inconscientes de lo que ocurría alrededor. Tú te podías acercar a ellos, incluso hablarlos, pero sabías que estaban en un estado donde no iban a recordar absolutamente nada a la mañana siguiente. ¿Pero hablabas conscientemente con ellos normalmente? Podías llegar a hablar. Yo he llegado a hacer la broma de hablar con un vecino, tener algún tipo de contacto, y en muy raros casos la persona vagamente tenía recuerdos de eso que había ocurrido, salvo que la persona estuviera conscientemente también en el astral. Ya, espera. O sea, que sales por ahí una noche y te encuentras una cantidad de gente tremenda como cuando sales... ¿Sí? ¿Es así? Sí, hay cantidad de gente que está volando en el astral y que no tiene memoria ni tiene conciencia de ello. Entonces no pueden recordar luego esto, y cuando lo recuerdan, todos esos recuerdos que tienen están tamizados por la razón. Quiere decir que la razón no puede aceptar dentro de nuestro plano físico algunas de las experiencias del astral, porque no las conocemos dentro del mundo físico. Entonces eso se convierte en lo que nosotros llamamos un sueño. Son experiencias que hemos tenido en el astral, pero que nosotros, digamos, mentalmente hemos dislocado para adaptarlas a nuestra comprensión dentro del mundo físico. Ya. Es decir, que todas las noches todo el mundo hace viajes astrales. Todo el mundo está haciendo viajes astrales toda la noche de su vida. Además es imprescindible, porque si no lo hacemos, ahí es donde, digamos, cargamos nuestra batería para estar descansados. Es el viaje del alma dentro de los planos espirituales, y el ser humano necesita cargar esa batería para seguir viviendo, estar descansado al día siguiente, etcétera. Si no, de hecho, cuando viajas conscientemente en el astral, te levantas por la mañana y estás tremendamente descansado. Es como si hubieras tomado una dosis fuerte de energía, en realidad. Entonces, cuando lo haces inconscientemente es distinto. Ya te iba a preguntar cuál era el objetivo de esos viajes, y me has dicho que se va a ese mundo todas las noches para recargar baterías. Ese es uno de los objetivos, pero el objetivo de los viajes astrales conscientes es muy diferente. La mayoría de la gente viaja en el astral simplemente, la gente que viaja conscientemente al principio por placer, porque es una experiencia verdaderamente maravillosa. El hecho de viajar por viajar, el ser humano siente una libertad y experimenta una conciencia que por el hecho solamente de salir al astral ya es una experiencia maravillosa. Ahora, los viajes astrales tienen un objetivo en sí mismo. Ya, luego te lo voy a preguntar, mira la cantidad de preguntas que tenemos ya, llamadas y oyentes, pero antes te pregunto otra cosa. En forma de diferenciar un viaje astral de un sueño, ¿hay alguna clave? Quizá los colores, quizá la forma de despertarse. Bueno, yo te lo podría decir de una forma que probablemente todo el mundo lo va a entender. Cuando uno ha tenido un viaje astral consciente, sabe que ha tenido un viaje astral consciente, porque es una experiencia que no va a olvidar el resto de su vida. Aunque hayan pasado 30 años, yo me puedo haber olvidado, por ejemplo, lo que hice hace 3 días, pero no me he olvidado de ninguna de las experiencias que he tenido, aunque he tenido miles en el plano astral. Cuando uno tiene un viaje astral consciente, es tan profunda la experiencia, es tan significativa la experiencia, que nunca más en tu vida vas a olvidar la experiencia. Y esos sueños que de repente parece que sueñas y que caes y de repente te despiertas, o que tienes una vívida sensación de haber estado en otro sitio y recordar colores y sensaciones muy fuertes, ¿puede que ser quizá el reflejo de un viaje astral? Sí, en realidad es la vuelta de un viaje astral. Lo que ocurre en muchos casos, tiene que haber una sintonía entre el cuerpo físico y el cuerpo astral en todos los casos, tiene que haber un mismo nivel de vibración, por decirlo así, para que haya un viaje astral consciente. Cuando no lo hay, a veces el cuerpo físico en su energía, en su vibración, se acerca lo suficiente al plano astral para que tengamos lo que se llaman sueños lúcidos, que en realidad son experiencias más cercanas a lo que sería un viaje astral consciente. Ya. ¿Quién vive en ese mundo astral, Antonio? El mundo astral viven muchos seres humanos que tienen la capacidad de hacerlo conscientemente. Digo seres humanos que viven en la Tierra hoy en día y seres humanos que ya se han ido hace mucho tiempo, pero también viven todo tipo de otros seres. Los mismos animales, por ejemplo, muchos de ellos son fantásticos viajeros del astral. Por ejemplo, los gatos son unos maravillosos viajeros, y la mayoría de los felinos se relajan muy bien y entran en el astral con muchísima facilidad. Pero también hay entidades espirituales muy altas de diferentes planos que viven en el astral. Algunos están ahí durante un tiempo nada más, porque están en un estado de transición, y otros ya han llegado a planos muy altos del astral donde viven ahí permanentemente.
Has hablado, Antonio, de los gatos que viajan astralmente con mucha facilidad. Gatos y todo tipo de animales. En realidad el animal viaja con mucha más facilidad que el ser humano en el astral. El animal tiene su propia evolución, tiene sus cuerpos espirituales igual, y los animales, concretamente los felinos, son grandes viajeros del astral. Es muy típico encontrarse con este tipo de animales como compañeros de viaje. Sí. Sí, es curioso incluso porque se puede llegar, aunque esto puede parecer extraño a muchos oyentes, se puede llegar a tener incluso conversaciones con animales en el astral. Sí. Esto es posible debido a la telepatía, en realidad. En el plano astral, el ser humano conoce todas las lenguas y el ser humano se puede comunicar incluso con gente que no podría comunicarse de ninguna manera en el plano físico. Y esto es una gran ventaja en el plano astral. Me gustaría que nos contaras una de tus experiencias, la que más te haya marcado en el astral. Yo os podría contar muchas, pero hay una muy, muy especial para mí por lo significativa que fue. En un momento determinado, he tenido un guía durante los primeros años, durante los primeros 4 años de viajes astrales. Físico. Un guía astral, una persona que todavía estaba viva en la Tierra. Era una persona que había dedicado toda su vida prácticamente a viajar en el astral. Y yo la encontré cuando él estaba a punto básicamente de morir, le quedaban unos 3 años de vida. Esta persona me acompañó a muchos de los viajes. En un momento determinado, yo llevaba muchos años haciendo viajes astrales, quise conocer algo, quise conocer si había un objetivo en mi vida en esta tierra y si había alguna posibilidad de conocerlo directamente, de tener una experiencia de ello. Este guía fue muy amable conmigo, por decirlo de alguna manera. Había una relación muy bonita de muchos años ya, y él me llevó a un lugar donde yo estaba en el momento antes de nacer. Era un lugar del plano astral donde todas las almas van, digamos, es un lugar de descanso, es un lugar donde los seres humanos, digamos, recargan las pilas antes de volver a encarnar de nuevo. Pude ir a este lugar y la sorpresa fue increíble cuando llegué con el guía, cuando vi a un personaje hablando con un viejecito de barba blanca y estaban teniendo una conversación muy animada, pero lo que me llamó muchísimo la atención rápidamente es que este personaje era yo mismo. Yo estaba en 2 sitios al mismo tiempo. Estaba hablando con este viejecito y al mismo tiempo estaba contemplando la escena desde fuera. Era yo mismo tomando la decisión de volver a nacer en la Tierra. Era una conversación muy interesante porque él me estaba tratando de convencer, me estaba tratando de dar razones de por qué nacer de nuevo en la Tierra, y yo le decía a todo que no. Le decía que vivía en un lugar maravilloso, tenía recuerdos de cada vez que había nacido en la Tierra haber sufrido mucho y por ningún concepto quería volver a bajar. Y esa experiencia que tuvo me hizo saber cuál era el sentido del nacimiento mío en esta vida. Fue una experiencia realmente maravillosa porque yo recuerdo de toda aquella experiencia, que fue muy larga, fue de varias horas. Recuerdo que estaba en un lugar donde realmente estaba disfrutando, no podía encontrar un lugar más perfecto para mí en todos los sentidos. Es como si viviera en un perfecto paraíso y de alguna manera me estaban diciendo que ese paraíso era temporario. Iba a dejar aquel lugar porque tenía que nacer en la Tierra para seguir evolucionando. Qué curioso. Esta noche hablando del viaje astral, el teléfono absolutamente sonando todo el tiempo, 905 11 80 80, si podéis coger línea. Estamos, aparte de tratando de recibir vuestras preguntas para el viaje astral, sorteando un curso de Reiki, y en el IRC Hispano, Canal Blanco, y también estamos con ese foro de encuentro hablando de estos temas. Hacemos una mínima pausa para la gente que está grabando el programa, 12:30, 11:30 las Islas Canarias, y volvemos. Hay mucho para contaros, incluso queremos darnos algunas claves de cómo viajar en el astral. No os vayáis. Pues sí, estamos de vuelta. 905 11 80 80, ahora está libre. Aprovechar si queréis, ya no está libre. Vamos con unas cuantas llamadas que tenemos, ¿te parece? Claro. Pablo de Madrid dice, sí, ¿qué puede ocurrirnos si nos despertamos en medio de un viaje? ¿Puede ocurrirnos algo?
Si te despiertas normalmente es porque ya has vuelto del viaje. En realidad, solamente en algunos casos muy extraños una persona está a medio, está entre el plano astral y entre el plano físico, y esos momentos son muy malos entonces. Ya, pero imagínate que tú estás haciendo una experiencia consciente en tu casa y de repente alguien entrando en tu habitación. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar a mí me ha ocurrido, de hecho he tenido la experiencia, la he vivido personalmente. Alguna vez se me olvidaba cerrar cuando vivía con mis padres la habitación y alguna vez entraron y me pillaron fuera. Es un sobresalto muy fuerte, es una caída muy brusca y es un despertar como estás en otro lugar totalmente distinto, la experiencia es totalmente distinta, la caída es tan brusca que te llevas un sobresalto que si estuvieras mal del corazón te podría incluso sentar mal. Es una experiencia que no es buena que nadie viva. Ya. Allí hacen los viajes, nos preguntan en el chat si es posible dirigirlos y si los viajes astrales son paseos del alma. Brevemente, si puedes. Efectivamente, los viajes astrales se pueden dirigir, uno puede ir donde realmente quiere ir una vez que conoce y tiene control sobre los viajes astrales, y uno puede conocer cosas en el plano físico y cosas en los planos espirituales a través de dirigir el cuerpo astral hacia diferentes sitios. Hay técnicas para poder dirigirlos, ¿no? Hay técnicas para poder dirigirlo y son técnicas realmente sencillas. Luego hablaremos en la segunda parte del programa de ello. Alfredo Madrid quiere saber cómo se vuelve al cuerpo físico después de un viaje. Se vuelve como lo haría un helicóptero que aterriza en el suelo. En realidad el cuerpo astral encaja perfectamente sobre el cuerpo físico y una vez que ha encajado, ha entrado dentro, digamos, toda la conciencia que se ha pasado del físico al astral, de nuevo vuelve al físico y uno se despierta como cualquier persona se despierta por la mañana. Nos preguntan bibliografía también, luego se lo damos. Y Jesús de Málaga dice, ¿están relacionados los viajes astrales con la vida de sueño de Calderón de la Barca? Que yo sepa, no. Más cosas. ¿Se pueden ver a los muertos en los viajes astrales? Nos preguntan. Se pueden ver a personas desencarnadas, se pueden ver a personas familiares, amigos que ya han dejado el cuerpo físico, se pueden encontrar en el astral, si sabes cómo hacerlo y tienes un guía que te haya enseñado anteriormente. En el chat dice, las sustancias estupefacientes como marihuana, cocaína, etcétera, ¿pueden ayudar o entorpecen en el viaje astral? Yo no las recomiendo porque a veces es posible que alguna de estas sustancias, como el peyote sobre todo, provoquen este tipo de experiencias, pero las experiencias forzadas del astral normalmente resultan negativas a la larga. Sería mejor no utilizar ese tipo de cosas. Yo no recomiendo para nada ningún tipo de cosa que sea artificial para salir al astral. Juan de Mallorca dice sí, quiere saber si las intervenciones quirúrgicas pueden afectar al cuerpo astral. De hecho lo hacen porque hay grandes pérdidas de energía cada vez que nos abren el cuerpo físico y eso afecta al nivel vibratorio que tiene el cuerpo y por lo tanto afecta a que seamos conscientes en el astral. Efectivamente es así. María José de Valencia nos pregunta si puedes realizar un viaje astral sin darte cuenta, sin advertirlo y encontrarte después muy cansado sin saber por qué. Eso no sería un simple desdoblamiento lo que habría ocurrido en ese momento y la persona no sería plenamente consciente de lo que ha ocurrido. Tendría una leve conciencia de lo que ocurrió. Hay gente que nos contaba una vez que estaba muy cansado, regresaba a casa y vio como estaba a punto de entrar estaba abriendo la puerta de su casa y miró para atrás y vio como su cuerpo físico todavía seguía por las escaleras. ¿Puede ocurrir cuando uno esté muy cansado, haya salidas involuntarias del cuerpo astral? Eso es muy extraño, estando consciente me refiero. Normalmente o hay conciencia de un lado o hay conciencia de otro. Puede que haya visto a una entidad, a otra entidad, quizás parecida a él y quizás ha habido algún tipo de confusión. Pero sería muy raro que él estuviera consciente en el plano físico y al mismo tiempo el cuerpo astral fuera. En el chat nos preguntan si es igual el plano astral que la cuarta dimensión. Digamos que el plano astral toca la cuarta dimensión y toca otras dimensiones. Hay 22 dimensiones en total que se pueden llegar a tocar con el plano astral, con el cuerpo astral, y en realidad la cuarta dimensión es el comienzo. En el chat dice si hay alguna sustancia que nos puede ayudar a hacer viajes astrales. Sí las hay, evidentemente hay sustancias, como decía antes, como el peyote, hay ciertas sustancias que lo hacen, pero yo no las recomiendo personalmente porque hay personas que tienen subidas muy fuertes en el astral y luego, sin embargo, normalmente pueden entrar por los bajos del astral y tener experiencias con elementales. Esas experiencias son muy negativas y no son recomendables porque la persona puede perder las ganas de volver a tener una experiencia como esa.
otra vez. Bueno, Antonio de Santiago nos pregunta cuáles son los riesgos de los viajes astrales y cómo evitarlos, y pregunta cómo iniciarlos. Como esto tiene que ver con la segunda parte del programa, le dejamos ahí un segundito y vamos con esa segunda introducción que nos va a dar técnicas. Atentos si queréis aprender. ¿Es peligroso? No, hacer viajes astrales nunca lo es, siempre que tengas una persona que realmente conozca cómo hacerlo. Bueno, pues con esa salvedad vamos a hablar de técnicas después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Vamos ya con ello. Es el reino del astral, un universo que poco a poco abre las puertas para los viajeros del espíritu. Una vez que llegas hasta allí, las posibilidades que se abren para el buscador son ilimitados. Desde llegar a la región de los archivos acásicos, esa biblioteca donde se encuentra todo el saber de la humanidad, hasta la exploración de nuevos mundos, de nuevas vidas. Allí, según cuentan, las posibilidades son infinitas. No existen límites, ni en el tiempo, ni en el espacio. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos lo explique. Antonio, tenemos una cantidad increíble de preguntas, de llamadas de nuestros oyentes, y hay dos premios, dos cursos de Reiki, no solamente uno, sino vamos a hacer dos, uno para la gente que nos llame y otro para la gente que está en el chat, para dentro de poco aprender esas técnicas de las cuales hablaremos no tardando mucho en el programa. Viaje astral, técnicas. Antes de nada, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un viaje astral? ¿Cómo sales? Cuéntanos. Un viaje astral en realidad es la cosa más sencilla del mundo. Como estábamos diciendo antes, todo el mundo la hace durante la noche. La única diferencia con los viajes astrales conscientes es que esa transferencia de conciencia que ocurre en un momento determinado entre el sueño y el viaje astral tiene que ser plenamente consciente. Uno no debe perder esos pasos intermedios. Entonces lo que hay que hacer es utilizar técnicas que suban la vibración del cuerpo físico. Normalmente se utilizan técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de hipnomeditación, técnicas de sonidos. Hay ciertos sonidos, como por ejemplo los que utiliza el Instituto Monroe, que yo lo utilizo también, es una de las diversas técnicas que utilizo en los cursos, que producen unos sonidos similares y que traen ese recuerdo consciente del cuerpo astral que vive dentro de nosotros y provocan la salida espontánea. Hay diferentes técnicas, pero todo el objetivo de esas técnicas es simplemente el mismo, es conseguir que el nivel de vibración entre ambos cuerpos se equipare. Cuando esto se ha conseguido, el desdoblamiento se produce. Ahí es importante tener inmediatamente, tener las instrucciones necesarias para saber qué es lo que uno quiere hacer. Pero las técnicas son muy simples, son técnicas diversas de meditación sobre todo. Has dicho sonidos. Algún día, sonidos. Puesto que vamos a tener que hablar más del viaje astral, vamos a tener que venir más veces al programa, ¿podemos tener esos sonidos para Por supuesto, podemos traer esos sonidos y los podéis oír perfectamente. Bien. ¿Te relajas? ¿Hay que esperar un día especial? ¿Hay que hacerlo por la noche? ¿Cuándo va a ser una experiencia de viaje astral consciente? Un viaje astral se puede hacer en cualquier momento. De hecho, mi primera experiencia, curiosamente, fue a la hora de la siesta. O sea, puede ser en cualquier momento. Sí, es una hora muy buena, dice. Es una hora muy buena, una hora donde uno esté ni muy cansado, que se va a quedar totalmente dormido y no va a ser consciente de la práctica, o una hora que no esté una persona excesivamente cansado, pero en cualquier hora del día se puede hacer realmente.
Te relajas, te preparas, haces esa relajación. Te relajas, se pone uno con la cabeza. Hay ciertas cosas que ayudan, por ejemplo, la alimentación. Hay alimentaciones que inhiben la salida del cuerpo astral, por ejemplo, ciertas frituras inhiben la salida del cuerpo astral. Hay ciertos alimentos que tomamos que lo hacen, el alcohol, si lo tomamos en exceso también lo hace. Hay ciertas drogas que también inhiben y hay ciertas cosas que favorecen. Entonces, por ejemplo, la comida vegetariana favorece. Y luego es simplemente cosas muy sencillas. Tener una cama donde no sea excesivamente blanda, sino que tenga, por ejemplo, un tablero duro. Poner la cabeza hacia el norte ayuda bastante. Ciertos ejercicios de relajación que cuando los primeros pasos del desdoblamiento empiezan a ocurrir, uno tiene que tener las instrucciones para qué es lo que tiene que hacer. El cuerpo astral, si uno se queda inmóvil durante un tiempo y consigue una buena relajación, tiene técnicas para centrar la mente, para que no se disperse, es muy típico que por sí solo tenga la tendencia de salir. Solamente tenemos que tener paciencia, observar, y en pocos minutos se están produciendo los primeros movimientos. Antonio, a partir de ese momento, dicen los viajeros que entra el miedo. Cuando te das cuenta que aquello se empieza a mover, que algo de ti, algo dentro de ti se mueve y que no sé por dónde se sale, ¿por dónde se sale? Tú eres el experto. En realidad, el cuerpo astral va saliendo poco a poco. La primera parte que sale suele ser a través de las piernas y las caderas. Es la primera zona que se mueve. Se sigue moviendo hacia el pecho y a partir del pecho es donde uno empieza a tener miedo. Ahí empieza a notar como una especie de aspiración con sonidos fuertes hacia arriba, pitidos en los oídos, y la última parte que se suelta es la cabeza. Se va desprendiendo el cuerpo desde abajo y lo último que se suelta es la cabeza, porque es los sitios donde guardamos más tensiones. Luego hay una especie de aspersión rápida hacia arriba y eso es lo que la mente nos traduce como que nos estamos muriendo en ese momento. Pues hay gente que lo llama esto la muerte pequeña, porque las sensaciones son muy parecidas a lo que le ocurriría a una persona cuando muere de verdad. Entonces este miedo que tenemos, terrorífico, ¿no? Terrorífico que tenemos a la muerte, que tenemos a perder control, en realidad es un miedo más que nada a perder control. Y ahí lo perdemos. En un momento determinado lo que hay que hacer es abandonarse, soltarse y confiar que realmente nada va a ocurrir. Pero ese miedo que viene en el momento, si se supera, inmediatamente después estamos fuera y toda la experiencia es muy placentera a continuación. Uno se ve en la habitación y tú ves tu cuerpo abajo. En el primer caso que uno tiene una experiencia consciente es muy típico ver el cuerpo. Yo en mi caso, por ejemplo, no fue este el hecho. Yo cuando me quise dar cuenta estaba muy lejos. De hecho, estaba a más de 2000 kilómetros de distancia de la habitación. Después de ver el cuerpo astral, no vi el cuerpo físico mío, solamente el cuerpo astral, e incluso lo confundí con el cuerpo físico. Uno al principio no ve mucho la diferencia, no se da cuenta de esa transición que ha ocurrido. Le lleva mucho hacerse consciente de eso. Antonio y Santiago, referencia a la pregunta que hacíamos antes, ¿cuáles son los riesgos de los viajes astrales? ¿Cómo evitarlos? ¿Y por qué dicen que es mejor iniciarlos con la cabeza orientada al norte? Con la cabeza orientada al norte, porque eso se ha comprobado en la mayoría de los casos que facilita la salida al astral. No hay ninguna explicación científica a ello, pero los guías que a mí me han enseñado también me han dado indicaciones de hacerlo con las prácticas de los demás. En cuanto a riesgos, en el tema del astral no hay ninguno, solamente se puede pasar un poco de miedo, que es de lo que estábamos hablando antes, y lo peor que te puede pasar es que el cuerpo astral, cuando vuelva del cuerpo físico, vuelva de una forma brusca y tengas un despertar violento, o que una parte del cuerpo astral no encaje bien en el cuerpo físico y algún miembro se quede dormido durante un tiempo y tardes un poco en recuperarlo. Es lo máximo que puede ocurrir y realmente siempre se vuelve del astral, no hay ningún peligro real. Esta noche viajando por el mundo astral, una experiencia fascinante según relatan la gente que la ha tenido. El cordón de plata ese que nos une al cuerpo no se puede, o sea, no se rompe bajo ningún concepto. No lo puede romper absolutamente nada, no hay ningún material. Yo he estado en situaciones muy violentas, por ejemplo viajando en el astral en guerras que estaban ocurriendo en el momento, en ese momento concreto presente en otros puntos del mundo. Incluso aunque te cayera un cañonazo encima, literalmente hablando, no le ocurriría absolutamente nada. Ni el agua lo puede mojar, ni lo puede destruir el fuego. No hay ninguna sustancia que pueda destruir el cordón de plata y es irrompible hasta el momento de la muerte.
Cuando ocurre el momento físico de la muerte se rompe por sí solo y va ocurriendo paulatinamente también, no ocurre de golpe. Y cuando estás fuera ya en una experiencia consciente, tú controlas absolutamente, dices, quiero irme... Controlas absolutamente todo. Uno decide a quién quiere ver, a qué ciudad quiere ir, a qué país quiere ir, qué experiencias quiere tener. Puede tener un total control sobre todo. Y es una experiencia maravillosa. Solamente el hecho de volar, la experiencia de libertad que se siente volando, la experiencia de paz interna, la profundidad del sentimiento es verdaderamente increíble. Es una experiencia tremendamente placentera. Vamos con más, tengo un montón de preguntas aquí preparadas, pero los siguientes son los que mandan, vamos con preguntas de ellos. Rafa de Vigo dice, estuvo clínicamente muerto 3 días y 18 horas y desde entonces ha tenido experiencias extrañas. Le dijeron que se había encarnado otro espíritu en su cuerpo y quiere saber si a través de los viajes astrales puede contactar con ese otro espíritu y recordar qué pasó mientras estuvo muerto. Habría que ver quién ha dicho que se encarnó otro espíritu, no hacer mucho caso, digo yo, de la gente que cuenta esas cosas, pero... Esto de que se encarne otro espíritu en tu propio cuerpo es totalmente imposible. Lo único que puede ocurrir, hay entidades que han muerto de una forma muy violenta. Por ejemplo, una persona muy joven que ha muerto muy violentamente puede tardar mucho tiempo en darse cuenta de la realidad de que ha muerto. Entonces, estas entidades están buscando un lugar, un refugio donde estar. Si una persona tiene pánico porque tiene capacidad de verlas en un momento determinado y está en el astral, esa entidad se puede entrar dentro del cuerpo durante un tiempo y puede provocar algún tipo de problema, por ejemplo, problemas de doble personalidad. Pero esto ocurre durante un tiempo, lo único que puede perder uno es energía en realidad y la entidad realmente no le interesa que la otra persona sea consciente de ella, ni va a hacer ningún daño al habitáculo que ha cogido en absoluto. Esto a veces ocurre. Y al final acaba saliendo. Al final acaba saliendo. Hay técnicas para sacar esas entidades cuando están dentro del cuerpo y hay mucha gente que está en los psiquiátricos por este problema. Han tenido, jugando a la ouija o alguna experiencia dramática que han tenido miedo ante una entidad astral y esta entidad ha podido entrar en el cuerpo y puede estar en el cuerpo durante muchos años. Ya. Cuando uno sale se encuentra ahí con un montón puedes encontrarte con un montón de gente, hablar con ellos. Exactamente, te puedes encontrar gente de todos los estilos. Hay sobre todo guías espirituales maravillosos que son grandes consejeros de lo que puedes hacer en tu vida, porque el ser humano ha venido para algo y es bueno encontrarse con estas entidades que pueden ser de una guía preciosa para nosotros. En el registro acásico, los registros acásicos existen, ese lugar donde dicen que está de alguna manera grabado todo el saber de la humanidad. Exactamente, me llevó 4 años de viajar en el astral para poder entrar en los acásicos y es algo maravilloso conocerlo, porque todo lo que ha existido, todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá en algún momento en la humanidad y en cualquier otro sitio está registrado ahí. Uno puede contactar con un punto determinado de la civilización que uno quiere buscar e incluso un personaje histórico cualquiera y ver su vida como si la estuviéramos viviendo físicamente. Es una herramienta maravillosa de información, los análisis acásicos. Antonio, estamos hablando de una cosa que parece de loco. Estás hablando de otro mundo, de viajar por ahí fuera. ¿Hay alguna prueba que pueda dar a la gente que no cree en estos temas? Porque es un poco difícil de creer. Solamente hay una prueba y es la práctica, la experiencia. Hay mucha gente que ha vivido esto lo mismo que yo lo vivo. Evidentemente no podemos probar absolutamente nada, como no podemos probar, por ejemplo, que hay un campo áurico, que hay un cuerpo astral o que hay un alma. Solamente se pueden sentir y experimentar estas cosas. Lo que yo suelo decir siempre es que la experiencia es la única cosa real que te puede probar a ti mismo esto. Y no se lo puedes extrapolar a los demás. Solamente cuando tú has experimentado sabes definitivamente y tienes una total seguridad en ti mismo de que esto es real. Con la práctica. Con la práctica, efectivamente, con la experiencia. Nos llegaba un email hace un momentito que Carlos Gallá dice que se había enterado que íbamos a hacer el programa de viajes astrales, casualidad, y me dice que te preguntara sobre el Instituto Monroe y sus técnicas para conseguir las experiencias fuera del cuerpo. Utilizan el sistema EMI-Sync de sonido para conseguirlo. Dice que tiene el curso que consta de cuatro cassettes y dice que cree que es lo mejor. Nos da las gracias por el programa. Gracias a ti, Carlos, te contestamos. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo en que las técnicas de la EMI-Sync sean lo más perfecto. Lo más perfecto para mí es lo natural. Sin embargo, es cierto que mucha gente que hace los cursos, yo de hecho estoy utilizando estos sonidos en mis cursos, y es cierto que hay una cierta clase de personas
que es propensa a salir con mucha más facilidad con estos sonidos del Instituto Monroe. Hay gente que no han salido con otras técnicas más simples porque quizás le falta práctica, le falta más tiempo de meditación, y sin embargo sí salen provocados por estos sonidos del Instituto Monroe. Yo conozco el sistema y es uno de los que utilizo, y sí es recomendable, pero no para todo el mundo, para cierto tipo de personas. Los hombres, por alguna curiosa razón, salen con más facilidad con estos sonidos que las mujeres. Esa es mi experiencia personal. José Antonio de Madrid nos pide que repitamos la bibliografía, es decir, piénsate un poquito qué libros vamos a recomendar. Y Manuel de Zaragoza quiere saber si podemos retroceder en el tiempo a través de los viajes astrales. Sí, podemos retroceder en el tiempo y ver, por ejemplo, la vida que nosotros hemos tenido en otras encarnaciones, algo que es muy interesante para conocernos a nosotros mismos, y también ver la vida de personajes que realmente han sido relevantes. Personajes espirituales como Jesús o como Buda, se puede ver la vida completa de ellos y sus enseñanzas a través de viajar en el astral y entrar en los anales acásicos. Esto puede ser una inspiración tremenda para el ser humano, porque realmente la información que nos ha llegado de estos grandes seres y cómo fue su vida en realidad es totalmente diferente. Cuando uno la ve por primera vez, este tipo de vidas en los viajes astrales, se da cuenta que ha habido una gran deformación en toda la vida de estos seres. Más preguntas del chat. ¿Tiene que ver el viaje astral con el túnel de luz de las experiencias cercanas a la muerte que cuentan? Efectivamente, pero este túnel de luz tiene que ver con un cierto estado de conciencia también, y en muy pocos casos en los viajes astrales se pasa por este túnel de luz, a no ser que la persona esté muy cercana a la muerte ya. Ya, pero es lo mismo, más o menos, ¿no? Es lo mismo. Se puede, a través del plano astral, se puede entrar por este túnel también. Del chat también, ¿es verdad que nuestro cerebro tiene una parte exclusiva para el viaje astral, para utilizar en esas experiencias? No, no es cierto. No es cierto. En realidad, dentro de nosotros hay otros 8 cuerpos espirituales, y hay uno que es especialmente importante para conseguir los viajes astrales. No es el cuerpo astral precisamente, sino es el ser. Es como la parte de oro del ser humano, la parte inmortal, ya que el cuerpo astral también muere con el tiempo. Vive mucho más que el plano físico, que el cuerpo físico, pero es el cuerpo espiritual, experiencias dentro del cuerpo espiritual, lo que provocan de una manera natural la salida del cuerpo astral. Lola de Mallorca nos pregunta si una persona puede robar energía del hilo de plata o del cordón de plata a otra persona. ¿Se puede hacer? ¿Engancharte ahí y chupar energía? No, esto no se puede hacer. No. Y pregunta también si es posible ver acontecimientos futuros durante el viaje astral. Es decir, uno puede enterarse de cosas de su vida. Efectivamente, una de las cosas interesantes que tienen los viajes astrales, uno puede hacer una proyección hacia el futuro. En realidad lo que hacemos con los viajes astrales, se viaja más rápido que la luz. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que ir de aquí a algún lugar del universo, pongamos Júpiter, tardaríamos mucho tiempo en ir, incluso la velocidad de la luz tardaríamos un cierto tiempo. Sin embargo, con un viaje astral se puede llegar a una milésima de segundo. Hay técnicas para ir a la velocidad del pensamiento. Cuando se supera la velocidad de la luz, nos podemos trasladar al futuro. Esta es la forma de la que podemos tener experiencias de cosas que todavía no nos han llegado y que van a ocurrir en el futuro de nuestra vida, en el nuestro propio o en el de la humanidad. Antonio, tú hablas de todo esto de una forma absolutamente normal, insisto, para la gente que no crea en estos temas y que escuche este programa dirán, están absolutamente locos esos tíos, están absolutamente colgados. Sin embargo, una increíble cantidad de llamadas. ¿Por qué? Si esto es cierto, no nos lo enseñan desde pequeñitos para aprovechar ese inmenso potencial que hay de conocimiento, de libertad, de sensaciones, etcétera. Hubo tiempos en que la raza humana estaba más evolucionada y esto era la herencia del ser humano. Todos los seres humanos podían viajar en el astral, en eras donde la humanidad estaba más desarrollada. En ciertos tiempos que el hombre se volvió más egoísta, empezó a utilizar, digamos, estas capacidades dentro del plano astral para hacer daño. Para hacer daño en muchas formas. También se puede hacer con los viajes astrales. Entonces esta capacidad el ser humano la fue perdiendo paulatinamente. Sin embargo, estamos en una era donde el ser humano está volviendo a crecer espiritualmente, volviendo a la conciencia, y cada vez más seres humanos están recuperando esta capacidad que en realidad cualquier ser humano puede realizar. ¿Los niños viajan más que los mayores? Los niños es más fácil que viajen porque tienen una mente menos
contaminada son mucho más puros y los niveles de energía que tienen normalmente son más altos. Por eso es mucho más fácil para ellos viajar conscientemente. Y muy breve, hay técnicas, está todo, de alguna forma lo habéis estudiado, formas de poder salir, de conseguir cosas, de ir a lugares, es decir, está todo ya muy... Eso es muy viejo. En realidad esta técnica es más vieja que la humanidad misma. Son propiedades que tiene el alma del ser humano y que en realidad se han olvidado en una gran parte, pero todo esto no es nada nuevo. El ser humano lleva viajando en el astral desde que la humanidad existe. Desgraciadamente tenemos que dejar ahí el tema. Bibliografía, antes de que te vayas, Antonio, mucha gente nos preguntaba libros, atentos, si queréis algunos libros. Hay un libro que para mí me parece muy interesante y uno de los más fidedignos de lo que yo he encontrado leyendo sobre los viajes astrales, y es un libro de Lobsang Rampa, que se llama Tú para siempre. En algunas ediciones aparece como Usted y la eternidad, y es un libro muy interesante. Porque vienen unas técnicas muy bien explicadas. Aunque no fuera cierto que Lobsang Rampa fuera, como dicen, un lama, pero lo que ahí cuenta sí funciona. Lo que cuenta es totalmente cierto. Hay otro libro de Frank R. Young que se llama La ciclomancia, fue el primero que cayó en mis manos sobre viajes astrales, y es un libro muy muy interesante porque no solamente habla del viaje astral, sino de proyecciones parciales de algunos de los sentidos del ser humano, y son algunas de las primeras técnicas que yo empecé a utilizar y sigo utilizando en los cursos. Frank R. Young, Ciclomancia. La ciclomancia. ¿De qué editorial recuerdas? La editorial no la recuerdo, pero este es el autor y el libro. Tú para siempre, Usted y la eternidad de Lobsang Rampa, Frank R. Young, Ciclomancia. Gracias, Antonio. Un teléfono de contacto para la gente que quiera, y anunciamos que dentro de poco, contigo, después de que nos pases esa información que tienes por ahí secreta, vamos a organizar un curso para aprender a hacer viajes astrales. Si queréis, lo organizaremos en el Espacio en Blanco, en la página de internet, y a lo mejor una vez al mes hacemos un curso de viaje astral para saber lo que hay por ahí fuera en el mundo. La gente que quiera conectar contigo, ¿dónde te puede llamar? Sí, pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 766 0423. Repetimos, 91 766 0423, teléfono 91 de Madrid. Gracias, Antonio. Gracias a ti.